¿Qué tal, Beto? Buenas tardes. Ya una semana más aquí listo y listos para darle a nuestras charlitas ricas sobre temas variados. Pero antes de entrar como en tema de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, me gustaría preguntarte cómo estás, querido Master Beto. ¿Qué pacho, Master? No, pues yo estoy feliz, estoy a toda máquina. Aquí esperando que llegue la hora para echar el chisme de los temas variados que dices. Así ¿No? es. ¿Y tú qué onda? Sí, muchas gracias por preguntar, carnal. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes allá en esos terruños? Pues súper bien, ya cada día más aclimatado, más bronceado, más sabroso. Entonces, pues estoy súper bien, la verdad que sí, Y con mucha entonces, chamba, eso sí, pero bueno, no me puedo quejar. Mientras haya chambita, pues bueno, es bueno, ¿no? Pero también es chido dale. llegar a estos días de fin de semana para poder platicar de estos temas que a ti y a mí nos gustan y que por cierto, pues fuiste tú quien sugirió o le vino a la mente hablar del tema del cual vamos a hablar el día de hoy, querido Beto. De María Ozawa, precisamente. De María Ozawa. De, de Mia Khalifa, de Lana Croft. Ándale, sí. De todas esas musas. Ajá, Exactamente, sí, cabrón. sí. Así es, ¿no? Pues, ¿y qué te pareció la idea? Genial, ¿no? Sí, muy, muy, muy padre porque justamente en algún momento me lo habías comentado y pues ya por fin vamos a platicar tantito de este tema. Pero a ver tú, dime cuál va a ser el tema de hoy. Pues ya te dije con quién empezamos. Pues te digo que con Lana Croft, ¿no? Con Lana Croft. Sí, porque es de las primeras, ¿no? Es de las. Sí. De las. De las de antaño, güey. Ándale. No, pues fíjate que este tema lo tenemos pendiente porque pues, hay que investigarle mucho. Ajá, sí, sí, sí. Pero el que no le investigamos mucho y que se nos ocurrió fue el de los instrumentos prehispánicos, cabrón. Así es. No, y fíjate que son una parte esencial del legado cultural de las civilizaciones que habitaron Mesoamérica antes de la llegada de tus tíos los españoles, cabrón. Y más allá de su función musical, pues estos instrumentos tenían un papel clave en rituales religiosos, festivales y la vida cotidiana. Actualmente, pues estos artefactos no solo forman parte del patrimonio arqueológico, sino que también influyen en la música tradicional mexicana y su identidad cultural. Sí, pues es como, o sea, estos sonidos no forman parte del pasado, sino que son parte del presente de muchas comunidades también. A lo mejor no exactamente igual, pero siguen sonando en nuestro imaginario y en nuestro día a día, ¿no? Y en las culturas prehispánicas, la música no solo era una expresión artística, sino también un medio de comunicación con lo divino. Por ello, los instrumentos se usaban en rituales para honrar a los dioses, en ceremonias agrícolas, para pedir lluvias o cosechas abundantes, en funerales para guiar a las almas al inframundo. De ahí que cada sonido tenía un significado profundo y su uso se vinculaba a prácticas espirituales y sociales que unían a las comunidades, que es un poco lo que sucede también el día de hoy, ¿no? La música sigue formando parte de todas nuestras actividades sociales, ¿no? Quizá ya no lo vemos como en el pasado, ¿no? En torno a ceremonias de tipo religiosas, y me refiero en un ambiente, digamos, de la cotidianidad, porque pues, digamos, sociedades religiosas o en congregaciones religiosas, pues la música sigue siendo algo muy importante a la hora de las misas, de las liturgias, de todo lo que tiene que ver con las festividades de cada población, ¿no? Pero la música de antes, pues yo creo que valía más la pena que la de ahora, supongo yo, no sé. No. Claro, claro, era otro contexto y otra su raíz, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, la música no era música nada más, ¿no? Sino como lo llamaba alguien, eran los sonidos de los dioses mismos, ¿no? Ujú. Ándale. Los instrumentos prehispánicos se agrupan en tres categorías principales y son la percusión, por ejemplo, que incluye tambores como el teponaztli y el huehuetl, que marcaban el ritmo de las ceremonias. El teponaztli
pues era un tambor tallado en madera con ranuras en forma de una H mayúscula, tocando con baquetas de hule, y el huehuetl, que es un tambor cilíndrico cubierto con piel de animal, utilizado en ceremonias y danzas. Y el instrumento de viento pues son las flautas, las ocarinas y caracoles marinos, que producen sonidos que evocaban la naturaleza y la espiritualidad. Tlapitzali, que son las flautas elaboradas con barro, caña o hueso de uso común en los rituales. Las ocarinas pues son pequeños instrumentos de cerámica con formas de animales o figuras humanas, capaces de emitir sonidos melodiosos. Caracoles marinos pues son como las trompetas ceremoniales que producían sonidos profundos, ideales para convocar reuniones o iniciar rituales. Y los de cuerda, que aunque son menos comunes, algunos instrumentos de cuerda primitivos complementaban la riqueza sonora de todo este contexto instrumentista. ¿Cómo ves? Sí, pues lo que mencionabas y que alguna vez también a ti y a nuestra querida Rubí les platicaba que sí existe el huehuetl, que mucha gente lo habrá visto, ¿no? Con los grupos de danzantes que tienen estos tambores que pues ya a lo mejor ya no son de madera, sino de metal. Pero también en la antigüedad existían otra versión más grande de estos huehuetl, que eran llamados Sí. tlapanhuehuetl, ¿no? O sea, eran tambores enormes que también eran tocados a distintas horas del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y también eran utilizados para convocar a la guerra, para crear toda suerte de sonidos de milicia, ¿no? Que están Ok. enraizados con los valores castrenses. También aquí hay que hacer notar que pues muchos de esos instrumentos, como bien lo decías, buscan emular los sonidos de la naturaleza, ¿no? De las aves, de Sí. sapos, de jaguares, de un montón de animales, ¿no? Entonces es eso lo que tratan de reproducir a partir del barro, de la madera, del hueso, etcétera, ¿no? Entonces es bien interesante cómo usan estos instrumentos en su día a día, pero que pues toman la idea o toman todo este tipo de inspiración de la naturaleza, ¿no? Diría uno, eran animistas en ese sentido, ¿no? Trataban de emular lo que les rodeaba, Sí. ¿no? Porque también las mismas pirámides trataban de emular a los montes, al monte sagrado, ¿no? Entonces, de eso va un poquito Ándale. todo eso, ¿no? Los instrumentos, la arquitectura, bueno, todo está en función de la naturaleza y eso es lo que a mí me parece fascinante, ¿no? Y Claro. conocerlos, ¿no? Porque, por ejemplo, el tlapitzali, pues esta flauta delgadita de una boquilla que, pues, de hecho se utilizaba en una ceremonia en honor a Tezcatlipoca, ¿no? Un individuo que durante Sí. todo un año era tratado como el mismo dios Tezcatlipoca y al final de este año él subía a la pirámide o lo que era el Zacuali e iba tronando Sí. estas flautas en su camino o en su ascenso a esta pirámide Sí. para que finalmente fuera sacrificado, ¿no? Entonces, pues, como lo mencionabas, estos instrumentos y estos sonidos, pues forman parte también de todas estas celebraciones religiosas y que van más allá de la música misma, ¿no? Mm, Y bueno, pues también dentro de los instrumentos prehispánicos menos conocidos, tenemos el ayot, que es el caparazón de tortuga y que es golpeado con astas de venado, empleado en ceremonias acuáticas. Y como te decía, pues esto es recuperar los sonidos de la naturaleza a través de la misma mm, naturaleza, ¿no? O sea, de los restos de ándale. animales, ¿no? Entonces es fascinante, ¿no? Los silbatos de la Claro. muerte mexica, ¿no? Instrumentos que reproducían sonidos inquietantes utilizados en ritos funerarios y de guerreros, ¿no? Del cual pues también hay trabajos arqueológicos, ¿no? Estos silbatos con formas de cráneos, entonces, y que reproducen sonidos como del viento, como de gritos, ¿no? Y que pues son muy malévolos en su sonido, ¿no? También Ujú. el que ya mencionabas, el teponazli, que es elaborado a partir de troncos de madera hueca, tenía dos lengüetas que emitían notas distintas al ser golpeadas con mazos de hule. Era utilizado en ceremonias religiosas como danzas en honor a Huitzilopochtli y para enviar señales a través de largas distancias. El huehuetl, por su parte, era un tambor sagrado cubierto con piel de animal, decorado con símbolos religiosos que reflejan la cosmovisión mexica. Este tambor acompañaba las procesiones, las ofrendas y los festivales religiosos, marcando el compás de las danzas rituales.
Por último, los silbatos ceremoniales, conocidos por sus aterradores sonidos, representaban el inframundo y el misterio de la muerte. Su diseño, a menudo con formas de calaveras, los hacía únicos. Estos instrumentos se usaban durante sacrificios humanos y funerales, evocando el lamento de las almas, ¿no? Entonces, como te decía y como tú bien habías dicho, pues esta música estaba vinculada a todas sus actividades sociales, religiosas, militares, bueno, estaba en todo momento, ¿no? Que seguramente Ujú. había toda una educación musical que lastimosamente el día de hoy ya no conocemos del todo, porque la verdad sea dicha, pues no sabemos exactamente cómo era la música prehispánica, pero nos damos una idea a partir Exacto. de las reproducciones de estos instrumentos, ¿no? Entonces, esa es una tarea fascinante, la de poder vislumbrar o tratar de imaginar cómo eran esos sonidos del ayer, ¿no? Sí, es muy interesante. Y como tú dices, ¿no? La reproducción de estos instrumentos que tal vez no nos dé el sonido tal cual, ¿no? Como era fielmente Ujú, en esa época. Pero y me acordé ahorita que mencionaste a Rubí, me acordé de Casa de Cultura ujú, y, y una cosa, como lleva una cosa, lleva la otra. También de un personaje que vendía instrumentos prehispánicos. Y tú andabas precisamente, creo, en Veracruz en excavación en escarbación, ah, digo. sí. y, este, y Rubí compró un silbato con un diseño de calavera Ujú, y se dice que era el silbato de la muerte, algo ujú, así, ya no recuerdo muy bien. sí, Pero el sonido que emitía sí era muy terrorífico, sí. canijo, ¿no? Y yo transportándome a aquella época y escuchando ese sonido en la noche, oye, no, pues sí me da un infarto, cabrón, güey. ¿No? Y también alguna vez platicamos los tres, está Rubí tú y yo, o Jessica tú y yo. Ándale. y como no le gustaba que le dijeran Ah, sí. Jessica, pues ahora le voy a decir Jessica. Y platicábamos, o nos comentabas tú, de ese tambor, creo que era el huehuetl, pero era un huehuetl tamaño caguama, Ujú, que lo tocaban. Si no mal recuerdo, habíamos como que imaginado una escena de guerra. ujú, Entonces cuando el enemigo escuchaba esos tambores, pues sí también les producía terror, ¿no? ujú. Y esto aunado al silbato pues lo mejor era retirarse, ¿no? Claro, sí. Y ese detalle estuvo muy interesante. Ese huehuetl también era de madera, también estaba, el parche era bueno, me refiero al parche, pues a donde se golpea, Ajá. ¿no? El parche era también de piel. Sí, así es. Te digo, ese huehuetl de gran formato se llama tlapanhuehuetl. Ah, Y ok. sí, también todos eran la parte donde se golpea, pues es piel, ¿no? Piel de animal, piel de venado, piel de, pues de los animales que hubieran en ese momento. Y pues eran ahí amarrados al huehuetl, ¿no? Y eran tocados con baquetas o con las mismas manos, porque en los códices uno puede ver que hay quienes a veces tienen baquetas o a veces con las propias manos, ¿no? Y también pues hay como una descripción de quiénes eran los que tocaban y quiénes, ¿no? Entonces, te digo, era una Ah, actividad ok. que no era que se hiciera así al ahí se va, ¿no? Había toda una instrucción Claro. musical detrás de todo ello y un porqué de todas estas cosas. Y como te digo, hay cosas que probablemente no vamos a conocer porque pues ya desafortunadamente se han borrado con el tiempo, pero la labor Mm, arqueológica, antropológica e histórica pues es dar cuenta de lo que podemos hablar, ¿no? Y el día de hoy pues se pueden a través de pues con los músicos también ellos hacen sus experimentos y crean sonidos con lo que ellos ya conocen, ¿no? Como lo hace nuestro queridísimo amigo Martín con Xipetotec, ¿no? Entonces él recrea estos ujú. sonidos antiguos y los mezcla con sonidos actuales como el death metal y pues eso da cosas increíbles también, ¿no? Continuando con los Ujú, mexicas, pues ellos utilizaban sus instrumentos pues en actividades cotidianas, como ya lo mencionaste, y como te voy a dar también otros ejemplos, eran en las escuelas de ajá, Calmecac y Tepolxcali. Y los jóvenes pues aprendían a tocar el teponazli,
y a cantar himnos en náhuatl como parte de su formación cultural y espiritual. Así, los instrumentos prehispánicos aztecas no solo conectaban a los mexicas con lo divino, sino que también unían a su comunidad en torno a un legado musical que sigue vivo en la memoria de México. Ujú. Y a pesar del paso del tiempo, pues los instrumentos prehispánicos siguen presentes en la música tradicional mexicana y en representaciones culturales modernas, ¿no? Como lo mencionabas Ujú. hace un momento. Y algunos artesanos los recrean para talleres, conciertos y danzas, mientras que sus sonidos se conservan en festivales indígenas y representaciones históricas. Así como el compita este que te digo que iba a vender sus instrumentos ahí a Casa de Ah, Cultura. sí. Y bueno, pues no, también en la actualidad hay mucho artesano, ¿no? Ujú. Que se dedica a hacer estos tipos de instrumentos. Y bueno, los tambores, flautas y sonajas que resonaron hace siglos en ceremonias religiosas o campos de batalla nos conectan con un pasado que sigue vivo en el presente. Si quieres experimentar su magia, pues puedes visitar exhibiciones en museos, participar en talleres comunitarios o asistir a festivales donde aún se tocan estos instrumentos ancestrales. Y es que, pues es interesante que sí hay, ¿no? La cuestión es buscar y ver en dónde se dan estos talleres, en donde no nada más se realiza el instrumento, sino que también, pues te enseñan a ejecutarlo, ¿no? ¿Cómo ves, Alex? Sí, así es, pues eso es lo fascinante, ¿no? Que a través de las reproducciones arqueológicas de estos instrumentos, pues hay la posibilidad de que todos nosotros nos acerquemos a estos instrumentos y de alguna manera tratemos de emular esos sonidos del pasado. Como te decía, pues hay gente que lo hace de manera autodidacta, porque también pues, es una forma válida, y habrá otros que se acerquen a centros donde se reproducen estos sonidos. Yo ahí a lo que los invitaría es como a empaparse un poquito y conocer quiénes son los que te dan estas clases o estas charlas, ¿no? En torno a los sonidos ancestrales o el conocimiento ancestral Sí, en general, ¿no? Porque luego también sucede que nos topamos con muchos charlatanes, ¿no? En el camino. Entonces, creo que lo mejor es tener nunca una, falta. sí, lo mejor es tener una opinión bien informada de con quienes nos acercamos para que de Sí. manera, pues, inteligente podamos rendir tributo a esto que a muchos de nosotros nos apasiona, ¿no? Entonces, pues sí, como te decía, los sonidos de ese ayer que parece ya desdibujarse en el horizonte, pues siguen estando presentes a Ujú. través de músicos de la actualidad, como ya te decía nuestro querido amigo Martín, tú mismo lo has hecho con tus creaciones musicales. Entonces, pues la música prehispánica sigue viva a través de músicos mexicanos modernos, ¿no? Y eso es esa es la buena noticia, ¿no? Que será una música que, Exacto. como decían los mexicas, ¿no? Mientras exista el mundo, nadie olvidará ni la gloria ni la fama de México Tenochtitlan, ¿no? Órale, güey, qué chido. ¿Quién dijo eso, Los cabrón? mexicas, justamente, ellos Fíjate. decían eso. Ujú. Órale, güey. No, está chida esa frase, cabrón, Ujú. no me la sabía yo. Sí, así es, No, pues estuvo interesante esta mini así charla, es, chiqui Beto. charla de, Chiquicharla. ¿no? Te voy a decir, de recomendarte, ¿no? De aquí de la rueda de meteoro, cabrón, Ajá. ¿no? Y pues es que este tema, mira, desgraciadamente ahora pues no podemos extendernos mucho, Ujú. pero el tema da para muchísimo. Yo tengo varias revistas ahí, cabrón, de arqueología mexicana Ujú. pues nada más tan solo una revista es de instrumentos prehispánicos, Así cabrón. es. O sea, dedicada a... Entonces, bueno, eso es lo que tengo yo en la mano, más lo que pueda yo indagar en internet. O Exacto. sea, es un tema súper extenso, ¿no? Que desgraciadamente pues ahorita nada más pudimos medio dar una embarrada, pero pues posteriormente, porque también tenemos otros temas ahí pendientes, Ujú. como de cosas terroríficas, etcétera. Ajá. Y también quedará pues en continuación pero creo que estuvo bien, ¿no? Como ves, estuvo padre esta charlita de instrumentos. Así es, como dijiste, esta chiquicharla, pero creo que hemos cubierto como lo esencial y pues si hay alguien Ujú. que amablemente nos escucha tiene alguna duda o alguna sugerencia en torno a esto que hemos hablado,
si quiere que ahondemos. Una mentada de Sí, madre. exacto. Nos la merecemos. También. Pues ahí háganos saber y con gusto ahondaremos más en el tema o en algún otro, ¿no? Porque como dices, tenemos varios Exacto. temas ahí pendientes y sobre todo uno de ellos versa sobre cosas terroríficas, ¿no? Que quedó ahí pendiente en el Ándale. pasado, pero pues ya lo estaremos haciendo, ¿no? Ahí con calmita, pero llegará ese momento de hablar de nueva cuenta de cosas ahí medio extrañas y terroríficas. Así es, que también nos encanta ese pinche tema. Así, sí, sí, mucho. Bueno, pues nos veremos dentro de 8 Así días es. con más de recomendarte, con más de la rueda. Y no me queda más que agradecerte, mandarte un abrazo y desearte que tengas una excelente semana y que ojalá encuentres algo olmeca, no importa dónde estés, cabrón. Así será, Beto. Ojalá y salga aquí la pieza que rompa todos los paradigmas de la arqueología mexicana. Ándale, exactamente. Y bueno, también a mí por hoy me ha dado mucho gusto estar contigo, platicar de este tema que es muy interesante. Pero bueno, ya estaremos hablando de más cosas en la siguiente charlita que tengamos. Y pues bueno, Beto, nos estaremos viendo hasta el próximo domingo. Te mando un saludo y un fuerte abrazo. Igualmente, amigo, que tengas excelente tarde. Nos vemos.